La vieja casa victoriana se alzaba imponente al final de la calle, una silueta esquelética contra el cielo magullado del crepúsculo. Sus ventanas, como ojos vacíos, devolvían la mirada al grupo de amigos que se acercaba. Estaba Daniel, el escéptico. Su bravuconería apenas enmascaraba un temblor en sus manos. Daniel siempre había sido el que desafiaba las historias de fantasmas, pero esta vez, algo en el aire le hacía dudar. A su lado, Laura, siempre la aventurera, con un brillo de anticipación bailando en sus ojos. Para Laura, esto era más que una simple prueba de valentía. Era una oportunidad para vivir una experiencia única. Cerrando la marcha iban Sofía, cautelosa y callada, y Miguel, el bromista, tratando de aliviar la tensión con un ridículo sonido de fantasma. Miguel siempre había sido el alma de la fiesta, pero incluso él sentía la presión de la atmósfera opresiva. Todos habían oído las historias. La leyenda local describía la casa como un receptáculo de dolor, un lugar donde una familia había sido brutalmente asesinada, sus espíritus ahora atrapados entre sus paredes en ruinas. Las historias hablaban de gritos en la noche y sombras que se movían por su cuenta. Esta noche, impulsados por la audacia juvenil y una botella de tequila barato, estaban decididos a comprobar si las leyendas eran ciertas. Habían pasado semanas planeando esta noche, cada uno tratando de ocultar su nerviosismo detrás de risas y bromas. Esta noche, iban a celebrar una sesión de espiritismo. La ouija estaba lista, y el ambiente era perfecto para lo que estaban a punto de hacer. A medida que cruzaban el césped descuidado, el aire se volvía denso, cargado de una energía invisible. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio, como si la casa misma estuviera observándolos. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sofía, e instintivamente se acercó a Miguel, buscando consuelo en su fingida bravuconería. Miguel, sintiendo su miedo, le dio un apretón en el brazo, tratando de transmitirle algo de su propia valentía. La puerta principal se abrió con un crujido, como invitándoles a entrar, invitándoles a su silencioso y vigilante abrazo. La oscuridad dentro de la casa parecía más densa, más opresiva, como si estuviera esperando a tragarlos enteros. La habitación estaba húmeda, impregnada del olor a podredumbre y recuerdos olvidados. Telarañas, tejidas como macabras tapicerías, adornaban los rincones, y el polvo se acumulaba sobre los muebles, envolviéndolos en un velo espectral. Daniel, siempre práctico, encontró un mantel polvoriento y lo usó para limpiar una mesa circular en el centro de la habitación. Colocaron una vela parpadeante en el centro, cuya débil luz luchaba contra las sombras invasoras. Bien, ¿y cómo funciona esto?, preguntó Miguel, con la voz un poco aguda, traicionando su cuidadosamente construida fachada de indiferencia. Laura sacó una ouija gastada. Su planchet parecía inquietantemente un ojo vigilante. Se colocaron alrededor de la mesa, con los dedos temblando ligeramente al tocar la planchet. Empecemos con algo sencillo, sugirió Laura. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Al principio, no pasó nada. El silencio en la habitación se hizo más pesado, presionándolos como un peso físico. Entonces, lentamente, casi imperceptiblemente, la planchet comenzó a moverse. Se movió, dudó, y luego comenzó a deslizarse por el tablero, deteniéndose en la letra Ípitu. Una risita nerviosa escapó de los labios de Sofía, mientras que Daniel puso los ojos en blanco, atribuyendo el movimiento a espasmos musculares involuntarios. La planchet continuó moviéndose, deletreando mensajes crípticos, fragmentos de frases que les provocaron escalofríos. Cada letra que se formaba parecía cargar con un peso invisible, una energía que hacía que el aire se sintiera denso y opresivo. Los amigos se miraban entre sí, sus rostros reflejando una mezcla de incredulidad y temor. ¿Podría ser esto real? ¿Estaban realmente en contacto con algo del más allá? El aire se volvió notablemente más frío, y las sombras de la habitación parecieron profundizarse, retorciéndose y contorsionándose como si estuvieran vivas. Era como si la oscuridad misma estuviera observándolos, acechando en cada rincón. La temperatura descendió abruptamente, haciendo que todos se estremecieran y se abrazaran a sí mismos en un intento de conservar el calor. Una repentina ráfaga de viento, inexplicable dentro de los confines de la casa sellada, cerró de golpe una puerta, cuyo sonido resonó como un disparo en la quietud. El estruendo fue tan fuerte que todos saltaron en sus asientos, sus corazones latiendo con fuerza. La puerta, que había estado firmemente cerrada, ahora parecía un portal a lo desconocido. Sofía jadeó, con los ojos muy abiertos por el terror. Su respiración se volvió errática, y podía sentir el sudor frío recorriendo su espalda. Cada sonido, cada movimiento en la habitación parecía amplificado,
llenándola de una sensación de pavor incontrolable. Incluso Daniel, con su escepticismo flaqueando, sintió que un nudo de inquietud le oprimía el estómago. Siempre había sido el racional del grupo, el que desmentía las historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Pero ahora, en esta atmósfera cargada de tensión, incluso él no podía negar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Solo Laura parecía no inmutarse. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante mientras instaba a la Planchet a continuar. Su voz era firme, casi autoritaria, como si estuviera en control de la situación, pero había algo en su mirada, una chispa de obsesión que hacía que los demás se sintieran aún más incómodos. Entonces, la vela parpadeó. Su llama se encogió hasta convertirse en un minúsculo punto azul antes de desaparecer por completo, sumiendo la habitación en la oscuridad. La oscuridad era total, envolvente, como si una manta negra hubiera caído sobre ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de sus respiraciones entrecortadas. Gritos estallaron, una cacofonía de miedo y confusión. La desesperación se apoderó del grupo, cada uno tratando de encontrar una salida, una explicación. El pánico era palpable, una fuerza casi tangible que los empujaba a actuar irracionalmente. ¡Miguel, basta!, gritó Sofía con la voz aguda por el pánico. Su grito resonó en la oscuridad, un intento desesperado de recuperar el control, pero no había respuesta, solo el eco de su propia voz. Estaba segura de que era otra de sus bromas, un intento desesperado por inyectar humor a la situación, cada vez más aterradora. Pero esta vez no había risas, solo el silencio opresivo y la creciente sensación de que algo estaba muy, muy mal. Pero al extender la mano, solo encontró el aire vacío. La sensación de vacío era abrumadora, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido, dejándola sola en la oscuridad. Miguel, su voz era apenas un susurro ahora. Su respiración se atascaba en su garganta. ¿Dónde estaba? La incertidumbre y el miedo la paralizaban. Cada segundo que pasaba aumentaba su terror. La oscuridad parecía cobrar vida, susurrando secretos que solo ella podía escuchar. Una sola cerilla se encendió, rompiendo la oscuridad con su tenue luz, proyectando una luz parpadeante que danzaba por las paredes, creando sombras que parecían cobrar vida propia, revelando a Miguel de pie junto a la ventana tapiada, de espaldas a ellos, su figura apenas visible en la penumbra. El alivio invadió a Sofía, un respiro momentáneo en medio de la tensión, seguido inmediatamente por una oleada de aprensión. Algo era diferente, algo que no podía identificar pero que sentía en lo más profundo de su ser. Miguel solía ser el más ruidoso, el alma de la fiesta, el más bullicioso del grupo, pero allí estaba, inmóvil, como una estatua, bañado por el misterioso resplandor naranja de la cerilla, que parecía darle un aire aún más inquietante. «¿Miguel? ¿Estás bien?», preguntó Daniel, con la voz tensa, su preocupación evidente. El temblor en sus palabras traicionaba su construida fachada de calma. Sabía que algo no estaba bien. Miguel se giró lentamente, como si cada movimiento fuera calculado, y a la luz parpadeante, su rostro parecía diferente. Sus rasgos afilados, casi irreconocibles, sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, como si una fuerza desconocida los animara. Una lenta y escalofriante sonrisa se extendió por sus labios, una sonrisa que no era suya, y su voz, cuando habló, fue más profunda, resonando con un eco antiguo y escalofriante, como si viniera de un lugar más allá del tiempo y el espacio. Miguel se ha ido, dijo, con un áspero susurro que pareció deslizarse por el aire, llenando la habitación de un frío palpable, su voz apenas audible, pero cargada de un miedo profundo. El terror, puro y primario, se apoderó de Sofía, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Tropezó hacia atrás, tropezando con una tabla suelta del suelo, su corazón latiendo con fuerza, su caída amortiguada por un montón de tela en descomposición, el olor acre llenando sus sentidos. Esto no era una broma, esto era real, y era aterrador. Esto era algo mucho más siniestro, algo que no podían entender, algo que la helaba hasta la médula, dejándola paralizada por el miedo.